Antes de comenzar esta historia épica, por favor, dale al botón de me gusta. Si te gustan las historias vikingas, suscríbete a nuestro canal para ver más aventuras legendarias y comenta abajo con tu ubicación. Nos encanta ver desde donde nos ven nuestros espectadores en todo el mundo. Los gélidos vientos del invierno agonizante aullaban a través de los fiordos de Nordfjeld, llevando consigo el aroma de la nieve derretida y la promesa de una primavera que parecía increíblemente lejana. Ironforge presionó sus manos curtidas contra los toscos troncos de madera de la pared de su larga casa, sintiendo como la estructura se estremecía bajo el embate del vendaval. A sus 32 inviernos, había sobrevivido a muchas estaciones duras, pero ninguna lo había puesto a prueba como esta. La gran hambruna había comenzado con la mala cosecha del otoño anterior. Las reservas de grano que deberían haber durado durante los largos meses de invierno se habían agotado por completo para cuando debería haber comenzado la celebración de la hule. Aquel año no hubo celebraciones, solo la cruda realidad de racionar lo poco que quedaba. Todo el asentamiento de Ravenholm, enclavado entre dos imponentes picos en las tierras altas noruegas, se había visto reducido a comer sopa de corteza y la poca caza menor que los cazadores pudieran atrapar en los bosques cubiertos de nieve. Anar sintió un nudo en el estómago por el hambre familiar mientras repasaba sus escasas posesiones. En su día, fue uno de los agricultores más prósperos del valle. Sus campos producían abundantes cosechas de cebada y avena que alimentaban no solo a su propia familia, sino que también proporcionaban excedentes para el comercio. Su esposa Astrid era conocida en toda la región por su habilidad con el telar. Sus tapices eran codiciados tanto por los jóvenes como por los comerciantes adinerados. Sus dos hijos, el joven Olaf y el pequeño Seagrid, nunca habían conocido la privación. Eso fue antes de que la peste se los llevara. El recuerdo le golpeó como un puñetazo físico, como siempre. La fiebre llegó con las primeras nevadas, extendiéndose por el asentamiento como un incendio forestal a través de la paja seca. En 15 días, la mitad de la población estaba muerta o agonizante. Astrid había atendido a los enfermos junto con las otras mujeres hasta que la enfermedad también la venció. Los niños nacieron a los pocos días. Sus pequeños cuerpos eran incapaces de luchar contra lo que su madre no pudo superar. Ar había sobrevivido, aunque algunos días se preguntaba si eso era realmente una bendición. Había enterrado a su familia en el suelo helado detrás de su casa comunal, marcando sus tumbas con piedras talladas que hablaban de su amor y de su pérdida. Desde entonces había vivido solo, trabajando su tierra con manos que parecían recordar su propósito, incluso cuando su corazón había olvidado su razón de ser. Ahora, cuando el invierno, a regañadientes, aflojaba su dominio, Ar se enfrentaba a un tipo de muerte diferente. El hambre acechaba a los supervivientes de Ravensholm como un depredador paciente, llevándose primero a los débiles y ancianos, pero sin mostrar piedad por la edad o la fuerza cuando llegaba su hora. La población del asentamiento había disminuido de más de 200 almas a menos de 50, dispersas por el valle como semillas llevadas por el viento a un terreno árido. Los aldeanos que quedaban se habían unido como mejor podían, compartiendo lo poco que tenían, pero simplemente no había suficiente para todos. Los cazadores regresaban con las manos vacías la mayoría de las veces. Los pocos ciervos y alces que habían sobrevivido al duro invierno demostraron ser demasiado astutos y estar demasiado desesperados como para ser capturados fácilmente. Los agujeros de pesca abiertos en el hielo del río solo daban alguna que otra trucha pequeña, apenas suficiente para una sola comida. Ana metió la mano en el baúl de madera que estaba junto a su cama y sacó su última posesión de valor. Una pequeña hogaza de pan negro, dura como una piedra, pero comestible si se remoja en agua. Lo había estado guardando durante días, diciéndose a sí mismo que se lo comería cuando el hambre se volviera insoportable. Pero cada día encontraba la fuerza para esperar un poco más y así prolongar su resistencia un poco más. Quizás mañana los cazadores regresen con la presa. Quizás llegaría pronto un barco mercante, trayendo suministros de los asentamientos del sur donde la peste no había azotado,
pero en el fondo sabía que tales esperanzas eran tan insustanciales como la niebla que se elevaba de la tierra que se calentaba. El sonido de unos arañazos en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al principio pensó que podría ser alguno de los niños del pueblo, quizá el joven Torvald o Ingrid, que venían a mendigar sobras, pero el sonido era incorrecto. No se trata del desesperado derramamiento de manos humanas, sino de algo completamente distinto. Algo más pequeño, más frenético. Ana levantó la pesada barra de madera que aseguraba su puerta y la abrió de golpe, mirando hacia la luz gris de la tarde. Al principio, no vio nada. Entonces bajó la mirada y se le cortó la respiración. Acurrucada contra la base de su puerta había una criatura diferente a cualquier otra que hubiera visto jamás. A primera vista podría haber sido un gato grande o un perro pequeño, pero sus escamas reflejaban la débil luz del sol como metal pulido, cambiando de verde oscuro a bronce a medida que se movía. Sus ojos, grandes e inteligentes, eran del color del ámbar salpicado de oro. Pero lo más destacable de todo eran sus diminutas alas plegadas contra su espalda, no más grandes que las de un gorrión, pero perfectamente formadas con membranas que mostraban el delicado entramado de venas bajo su superficie. Un dragón. Aar había escuchado las historias. Por supuesto, todos los niños de Northfield crecieron con historias de los grandes gusanos que una vez sobrevolaron las montañas, escupiendo fuego y acumulando tesoros en cuevas profundas bajo la tierra. Los moralistas cantaban sobre los héroes que se habían enfrentado a tales bestias en batalla, sobre la gloria ganada por aquellos lo suficientemente valientes como para desafiar a los antiguos poderes. Pero esas eran historias de antaño, de la época de las leyendas. Nadie había visto un dragón vivo en la memoria reciente. Y sin embargo, allí estaba uno, apenas más grande que un gato doméstico, temblando contra el umbral de su puerta con una expresión de hambre tan lastimera que bien podría haber sido su propio reflejo. La criatura lo miró con aquellos ojos extraordinarios. Y vio allí inteligencia y algo más, una esperanza desesperada que le oprimió el corazón con un gesto de reconocimiento. No se trataba de una bestia irracional impulsada únicamente por el instinto. Se trataba de un ser pensante tan capaz de sufrir como cualquier niño humano. Por el martillo de Thor, susurró, arrodillándose lentamente para no asustar al pequeño dragón. ¿Qué haces aquí, pequeño? El dragón, pues no podía concebirlo de otra manera, alzó la cabeza y emitió un sonido como nunca antes se había oído. Era una mezcla de gorjeo y gruñido, y totalmente desgarrador. La criatura estaba claramente hambrienta. Sus escamas se opacan por la desnutrición, sus flancos se ahuecan por el hambre. Aar volvió a mirar el pan que tenía en la mano, y luego al dragón. La elección debería haber sido sencilla. Era un hombre con las necesidades de un hombre y el derecho a la supervivencia de un hombre. Esa criatura, fuera lo que fuese, no tenía derecho a recibir su caridad. En tiempos de abundancia, tal vez habría compartido algún bocado. Pero ahora, cuando ese pan podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, al mirar esos ojos ámbar, vio algo que lo decidió. No suplicaba, aunque el dragón estaba claramente desesperado. No exigía, aunque habría estado en su naturaleza tomar por la fuerza si hubiera podido. Lo que vio fue dignidad y sufrimiento. La misma silenciosa resistencia que había presenciado en los ojos de su esposa durante sus últimos días, en los rostros de sus hijos, mientras la fiebre los consumía. Esta criatura agonizaba como ellos habían muerto, con valentía y gracia. Sin pedir nada, aceptando cualquier muestra de amabilidad que se me ofrezca. Sin permitirse pensar más, Aar partió un trozo del preciado pan y se lo ofreció al dragón. La criatura olisqueó delicadamente sus dedos, luego tomó el bocado con sorprendente suavidad, rozando apenas su piel con sus pequeños dientes. Comía despacio, saboreando cada miga, sin apartar nunca la vista de su rostro. «Estás lejos de casa, ¿verdad?», Ana dijo en voz baja, rompiendo otro trozo. «Separado de tu clan, igual que yo del mío». El dragón terminó la segunda porción y lo miró expectante, pero Aar se vio incapaz de detenerse.
Poco a poco, le fue dando de comer todo el pan a la criatura, observando cómo el color volvía a sus escamas y la fuerza regresaba a su pequeño cuerpo. Solo cuando desapareció la última migaja se dio cuenta plenamente de lo que había hecho. Acababa de regalar su última comida a una criatura que, en realidad, ni siquiera debería existir. Como si adivinara sus pensamientos, el dragón presionó su cálido cuerpo contra su mano, una sensación sorprendentemente reconfortante. Sus escamas eran lisas y cálidas, como piedra pulida que hubiera estado al sol. Volvió a emitir ese extraño chirrido, pero ahora más suave, casi como el ronroneo de un gato. Bueno, dijo Ana, apoyándose en sus talones. Supongo que si voy a morir, al menos no moriré solo. Y no moriré sabiendo que podría haber ayudado a otra criatura y elegí no hacerlo. El dragón pareció comprender sus palabras, o al menos su tono. Se subió a su regazo con sorprendente agilidad, con sus garras cuidando de no perforar su ropa. Allí se quedó, irradiando calor como una brasa viva, y por primera vez en meses, Aar sintió algo parecido a la paz. La tarde transcurría, y el débil sol primaveral comenzaba su descenso hacia los picos occidentales. Ainar estaba sentado en el umbral de su puerta con su improbable compañero, sintiendo el vacío que lo atenazaba el vientre, pero encontrando de alguna manera más fácil de soportar con el calor del pequeño dragón contra su pecho. Observaron cómo la niebla se elevaba desde el fondo del valle mientras el breve calor del día comenzaba a desvanecerse y escucharon los sonidos lejanos del asentamiento. Voces que llamaban, hachas que cortaban leña, los sonidos cotidianos de un pueblo que luchaba por sobrevivir. Cuando el sol tocó el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados, el dragón se removió en su regazo, levantó la cabeza y miró hacia el cielo que se oscurecía, sus ojos ámbar reflejando la luz agonizante. Entonces, sin previo aviso, extendió sus diminutas alas y se lanzó al aire. A observó con asombro cómo la criatura, que parecía tan frágil e indefensa, revelaba su verdadera naturaleza. A pesar de su pequeño tamaño, volaba con gracia y poder, sus alas batiendo a un ritmo que parecía palpitar en armonía con su propio latido. Dio una vuelta sobre su cabeza, emitió un sonido con aquella extraña voz musical y luego desapareció en la creciente oscuridad. «Adiós, pequeño amigo», susurró Anar al cielo vacío. «¿Podrás encontrar lo que buscas?» Permaneció sentado en el umbral mucho después de que el dragón hubiera desaparecido, reacio a enfrentarse al frío vacío de su casa. Las estrellas comenzaron a aparecer una a una en el cielo despejado, y él seguía sentado, recordando la calidez de la pequeña criatura y preguntándose si había soñado todo el encuentro. Finalmente, el frío lo obligó a entrar. Cerró la puerta con llave, apagó el fuego y se tumbó en la cama con el estómago revuelto y contraído por el hambre. Pero por primera vez desde la muerte de su familia, no sintió ningún arrepentimiento. Pase lo que pase mañana, hoy había hecho algo bueno. Había mostrado bondad hacia una criatura que la necesitaba, y al hacerlo, tal vez había reencontrado una pequeña parte de su propia humanidad. Consiguió dormirse con más facilidad que en meses, y sus sueños no estaban llenos de imágenes de pérdida y tristeza, sino del recuerdo de unos ojos ámbar y la calidez de la piel escamosa contra su palma. Afuera, el viento seguía aullando sobre los fiordos, pero parecía de algún modo menos áspero que antes, como si el aire mismo hubiera sido tocado por la breve magia de un encuentro imposible entre un hombre solitario y una criatura legendaria. La noche se hizo más profunda, las estrellas giraron en sus patrones antiguos, y en el asentamiento de Raven Unk Olm, 53 almas lucharon por sobrevivir hasta la mañana. La mayoría lo lograría, como lo había hecho tantas noches antes. Pero para uno de ellos, esta noche sería diferente de maneras que aún no podía imaginar. Porque los dragones, como Aar pronto descubriría, jamás olvidan su bondad. El amanecer llegó gris y frío a Ravensholm sin dar ninguna señal de la transformación que estaba a punto de sacudir el asentamiento hasta sus mismos cimientos. Aar despertó lentamente, su cuerpo protestando contra el movimiento mientras el hambre y el frío luchaban por dominar su conciencia.
El fuego de su hogar se había reducido a meras brasas durante la noche, y la escarcha cubría la única ventana de su larga casa como un delicado encaje. Permaneció inmóvil durante varios minutos, reuniendo fuerzas para afrontar otro día de supervivencia. El encuentro con el pequeño dragón parecía ahora lejano, casi onírico en la dura realidad del duelo. ¿Había sucedido realmente, o el hambre finalmente había comenzado a afectar su mente, como a algunos otros en el asentamiento? Desde hace semanas se ve al viejo Grimm hablando con su difunta esposa, y la viuda Helga afirma ver a sus hijos jugando en la nieve frente a su casa cada tarde al atardecer. Pero al bajar las piernas de la cama, su pie tropezó con algo que no estaba allí la noche anterior. Bajó la mirada y se quedó paralizado, conteniendo la respiración. Esparcidos por el suelo de su casa alargada había objetos que brillaban incluso bajo la tenue luz de la mañana. Las monedas de oro, con sus superficies inmaculadas por el paso del tiempo o el desgaste, capturaban la escasa luz que se filtraba a través de la ventana cubierta de escarcha. Piedras preciosas, esmeraldas, rubíes, zafiros yacían entre ellos como gotas de fuego de colores. Brazaletes y torques de plata de exquisita factura estaban dispuestos en patrones cuidadosos, mientras que armas de factura claramente superior descansaban contra sus paredes, como si hubieran sido colocadas allí por manos invisibles. En el centro de este tesoro imposible yacía algo que hizo que a Aar le flaquearan las rodillas al reconocerlo. Un rollo del pergamino más fino, sellado con cera, que llevaba la impresión de una garra de dragón. Pero más valiosas que el oro o las gemas apiladas ordenadamente junto al pergamino eran las ruedas de queso, el pescado ahumado, la carne seca y los sacos de grano que lo alimentarían durante meses. Con manos temblorosas, Ana rompió el sello de cera y desenrolló el pergamino. La escritura que contenía era en runas, pero no en ninguna que él reconociera de la lengua común. Estos símbolos parecían fluir y cambiar mientras los miraba hasta que, de repente, como si se le hubiera levantado un velo de los ojos. Su significado quedó claro. A la persona que mostró bondad hacia mi hijo menor, cuando no se esperaba ni se merecía ninguna. Su generosidad ante su propia necesidad ha sido presenciada y no será olvidada. Acepta este regalo no como pago, pues la bondad no se puede comprar, sino como reconocimiento de que los lazos entre criaturas de honor trascienden las barreras de las especies. Tú alimentaste a mi hijo cuando tú misma te morías de hambre. Que nadie en tu asentamiento vuelva a pasar hambre. La deuda es reconocida. Se ofrece la amistad. La elección, como siempre, sigue siendo suya. Valdris, madre de los aéreos del norte. El pergamino se desmoronó hasta convertirse en cenizas cuando terminó de leer, sin dejar rastro de su existencia, salvo el recuerdo grabado a fuego en su mente. Aar cayó de rodillas entre el tesoro, abrumado por la magnitud de lo que tenía ante sí. Esto no era simplemente riqueza. Aquello fue la salvación, no solo para él, sino para todos los habitantes de Ravens que habían sobrevivido a la peste y al hambre. Un ruido fuera de su puerta le hizo levantar la vista. Las voces se acercaban, teñidas de la emoción del descubrimiento. A través de su ventana esmerilada, pudo ver figuras que se movían con la luz del amanecer, y a medida que sus palabras se volvían más claras, su asombro aumentaba. «Las redes están llenas», gritaba alguien. «Los peces han regresado al río, las trampas al bosque, cada una de ellas guarda presas», dijo otra voz. «Carne fresca para todos, suficiente para darse un festín como nunca». Anaar se levantó con piernas temblorosas y se dirigió a su ventana, raspando la escarcha con la uña. Lo que vio era increíble. El asentamiento rebosaba de actividad mientras la gente salía de sus casas cargando redes repletas de peces plateados, con los rostros iluminados por la alegría y la incredulidad. Los cazadores regresaban del bosque con animales de caza colgados al hombro. Ciervos, alces, incluso un alce enorme que, en circunstancias normales, habría requerido una docena de hombres para abatir. Pero no fue únicamente la abundancia lo que lo dejó sin palabras. Era la forma en que los animales se movían, o mejor dicho, la forma en que no se movían.
Los ciervos caminaban tranquilamente junto a sus cazadores, como si participaran voluntariamente en su propio destino. Los peces en las redes no mostraban signos de lucha. Sus ojos reflejaban la misma aceptación inteligente que él había visto en la mirada del pequeño dragón. Unos fuertes golpes en la puerta interrumpieron sus observaciones. Llamé a una voz familiar. Forja de hierro, ¿estáis bien? Los dioses nos han bendecido hoy, y debemos compartir la abundancia. Se trataba de Ragnar Bloodaxe, el líder no oficial del asentamiento desde la muerte de su Jarl en la plaga. Ragnar, un hombre corpulento con cabello gris hierro y cicatrices que hablaban de innumerables batallas, había mantenido unida a la comunidad superviviente gracias a su pura fuerza de voluntad y al respeto ganado por una vida de conducta honorable. Aar recogió rápidamente su capa y la arrojó sobre el tesoro esparcido por el suelo, luego levantó el cerrojo de su puerta. Ragnar estaba afuera con otros 3 hombres, todos ellos cargando más carne fresca de la que el asentamiento había visto en meses. «Debes venir a ver esta maravilla», dijo Ragnar, con una sonrisa inusual que iluminaba su rostro, generalmente severo. «Todas las trampas están llenas. Cada red cruje bajo el peso de los peces. Es como si los espíritus de la tierra hubieran decidido finalmente favorecernos». «Ya iré», logró decir Aar, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. «Denme un momento para recomponerme». Mientras caminaban hacia el centro del asentamiento, Aar escuchaba con creciente asombro la animada charla de sus vecinos. No solo los cazadores y pescadores habían sido bendecidos con un éxito sin precedentes, sino que también habían ocurrido otros milagros. El hijo enfermo de Ingrid, que se había consumido por la fiebre, había despertado completamente curado. El pozo, que se había secado, ahora fluía con agua clara y dulce. Incluso el clima parecía haber cambiado. El viento gélido se había calmado hasta convertirse en una suave brisa que traía el aroma de las flores primaverales en lugar del último aliento del invierno. El salón principal del asentamiento, generalmente vacío salvo en las reuniones más formales, estaba repleto, pues toda la población superviviente se había reunido para presenciar lo que solo podía describirse como una intervención divina. Las mesas, que habían permanecido vacías durante meses, ahora crujían bajo el peso de la comida fresca, y el fuego ardía con fuerza en cada hogar, calentando el aire que había permanecido frío durante demasiado tiempo. «Amigos míos», Ragnar exclamó, y su voz resonó con facilidad por encima de la celebración. «Hemos sido bendecidos más allá de toda comprensión. Ya fuera por el favor de Odín, la generosidad de Frier o fuerzas que no comprendemos, hemos recibido un don que nos permitirá sobrevivir hasta la próxima cosecha y más allá». La multitud reunida estalló en vítores, pero Aar se vio incapaz de unirse a la celebración. Su mente daba vueltas con las implicaciones de lo que había presenciado, de lo que había leído en aquel pergamino imposible. El don de la madre dragón había sido mucho más completo de lo que había imaginado. No solo había recompensado su bondad hacia su hijo, sino que había devuelto la esperanza a toda una comunidad que había estado al borde de la extinción. Cuando el festín comenzó en serio, Aar se excusó y regresó a su casa comunal. El tesoro seguía allí, esperándolo bajo su capa como una promesa de seguridad con la que nunca se había atrevido a soñar. Pero ahora, ante la realidad de tal riqueza, no sabía qué hacer con ella. Podía mantenerla en secreto, intercambiando gradualmente partes por provisiones de mercaderes ambulantes, convirtiéndose en el hombre más próspero del valle, o podía revelarla al asentamiento, compartiendo la riqueza, como aparentemente se había compartido la comida entre todas las criaturas de la tierra. Pero ninguna de las dos opciones le parecía correcta. Mientras reflexionaba sobre su dilema, el sonido de alas fuera de su ventana lo hizo alzar la vista. Allí, posado en el alféizar, estaba el pequeño dragón al que había alimentado el día anterior, pero transformado. Ya no era la criatura lastimosa y hambrienta que le había pedido ayuda. Sus escamas ahora brillaban como bronce pulido, sus ojos rebosaban salud y vitalidad. También había crecido,
no significativamente, pero lo suficiente como para que Anar pudiera vislumbrar la promesa de la magnífica criatura en la que se convertiría algún día. El dragón golpeó suavemente la ventana con una delicada garra y se apresuró a abrirla. Voló adentro y se posó en su mesa, mirándolo con lo que solo podía describirse como afecto. Así que, dijo en voz baja, era real. Todo. El dragón gorjeó suavemente e hizo un gesto con el ala hacia el tesoro oculto bajo la capa. Entonces hizo algo que dejó a Anar sin aliento. Comenzó a hablar, no con palabras, sino directamente a su mente con pensamientos que llegaron completamente formados y perfectamente claros. Madre dice que el don es tuyo para usarlo según te dicte la sabiduría. Dice, los humanos son criaturas extrañas, a menudo más preocupadas por la justicia que por la supervivencia, más por merecer que por tener. Dice, esto te hace diferente de la mayoría de los que afirman tener parentesco con los dragones. La voz mental era joven pero sabia, con matices de vasto conocimiento y una perspectiva ancestral que le recordaban a Aar las historias de su abuela. También dice que los dones dados libremente se multiplican cuando se comparten con otros que comprenden su verdadero valor. La decisión de cómo honrar ese principio es solo tuya. Aar se hundió en su silla, abrumado por la magnitud de la decisión que tenía ante sí. ¿Qué harías, pequeño amigo? Recordaría que mi madre eligió ayudar no solo a ti, sino a todo tu clan. Quizás eso sugiere lo que esperaba que eligieras. La sabiduría de esas palabras lo golpeó como un puñetazo. Por supuesto, la madre dragón no se había limitado a recompensar su bondad. Le había mostrado lo que la bondad podía lograr cuando se extendía más allá de los límites del interés propio. La abundancia que había aparecido en todo el asentamiento no era casualidad. Separado del tesoro de su casa. Todo formaba parte del mismo regalo, del mismo mensaje. Levantándose de su silla, Aina se acercó a la capa y la apartó, revelando la riqueza que ocultaba. El dragón emitió un sonido de aprobación y voló hasta posarse en uno de los brazaletes dorados. Muy bien, dijo Aina, con voz cada vez más firme por la convicción. Si he de ser el guardián de este regalo, lo conservaré como me fue entregado, con generosidad y sabiduría. Durante los días siguientes, Aar comenzó a poner en práctica su plan. Se acercaba a familias necesitadas con historias cuidadosamente elaboradas sobre el hallazgo de pequeños escondites de mercancías dejados por mercaderes que no habían sobrevivido a la plaga. Una moneda de oro aquí para ayudar con necesidades urgentes, una joya fina allá para intercambiar por herramientas o provisiones. Tuvo cuidado de no revelar nunca demasiado a la vez, de no levantar sospechas sobre el origen de su repentina capacidad para ayudar. A la viuda con 3 hijos, le llevó pescado ahumado y afirmó haber tenido suerte con sus redes. Al artesano, cuyas herramientas se habían perdido en un incendio, le presentó un Anar mencionó haber encontrado un juego de repuesto y un conjunto de objetos en una granja abandonada. Cada regalo venía acompañado de una explicación plausible. Cada acto de generosidad se disfrazaba de buena fortuna o de la clase de ayuda mutua que siempre había sido el pilar de su comunidad. El pequeño dragón se convirtió en su compañero constante durante estas empresas, aunque permanecía invisible para todos excepto para el propio Anar. Se posaba en su hombro mientras hacía su ronda, ofreciéndole orientación a través de su extraña conexión mental, ayudándole a comprender que familias necesitaban ayuda con mayor urgencia y qué formas de asistencia serían más beneficiosas. Mamá está contenta, le dijo el dragón una tarde al regresar de ayudar a reparar la fragua del herrero. Dice que comprendes la diferencia entre caridad y sabiduría. La caridad hace dependiente al receptor. La sabiduría lo fortalece. Tu madre es muy sabia. Ah, respondió, rascando suavemente detrás de la pequeña cabeza del dragón. Pero me pregunto, ¿por qué yo? Seguramente había otros en el asentamiento que podrían haber ayudado a tu hijo si lo hubieran encontrado. Quizás el dragón estuvo de acuerdo. Pero tú ayudaste sin saber quién era yo ni si habría recompensa. Mamá dice que ese tipo de altruismo es más raro que la gema más preciosa.
Debe ser reconocido y honrado o desaparece del mundo para siempre. Con el paso de las semanas y la llegada de la primavera al valle de la montaña, el asentamiento de Ravensholm se transformó. La abundancia que había aparecido con una sincronización tan milagrosa se convirtió gradualmente en una prosperidad sostenible a medida que la comunidad se adaptaba a las nuevas circunstancias. Se plantaron huertos con semillas que parecían crecer más rápido y con más fuerza que nunca. El ganado que había sobrevivido al invierno comenzó a producir leche y a poner huevos en cantidades nunca antes vistas por los pastores. Pero más importante que las mejoras materiales fue el cambio en las personas mismas. La desesperación que había cubierto el asentamiento como un sudario fue reemplazada por la esperanza, por la planificación del futuro, por ese espíritu comunitario que siempre había caracterizado a los nórdicos en su mejor momento. Los niños que habían sido los apáticos por el hambre volvieron a jugar. Los adultos, que apenas se habían dirigido la palabra en meses, encontraron motivos para reunirse, compartir historias y reconstruir los lazos sociales que la plaga y la hambruna casi habían roto. Aar observaba estos cambios con profunda satisfacción, consciente de haber contribuido a su surgimiento. Pero también sabía que el verdadero mérito pertenecía a la madre dragón, quien había tenido a bien confiarle un don tan valioso. Cada mañana despertaba agradecido por la oportunidad de formar parte de algo más grande que su propia supervivencia. Cada noche se dormía con el pequeño dragón acurrucado contra su pecho. Su calor era un recordatorio constante de que la bondad ofrecida con generosidad regresa de maneras que superan toda expectativa. El tesoro aún permanecía oculto en su casa comunal, disminuido pero lejos de agotarse. Habría suficiente para ayudar a su comunidad durante años. Suficiente para asegurar que nadie en Ravensholm volviera a sufrir hambre o extrema necesidad. Pero más allá de eso, estaba la certeza de que, en algún lugar sobre las cumbres de las montañas, ojos ancestrales observaban con aprobación cómo un humano aprendía el verdadero significado de la prosperidad. No se trataba de tener más que los demás. Se trataba de asegurar que los demás tuvieran lo suficiente para prosperar junto a ti. Habían pasado 5 años desde el invierno de hambruna que casi acabó con el asentamiento de Ravensholm. La comunidad no solo había sobrevivido, sino que había florecido más allá de las expectativas más optimistas. Lo que había comenzado como una lucha desesperada contra la extinción se había transformado en una época dorada de prosperidad y crecimiento que atrajo a colonos de todas las tierras altas noruegas. Aar Forja de Hierro, ahora reconocido como uno de los líderes más respetados del asentamiento, se encontraba en la torre de vigilancia recién construida, dominando el pueblo expandido. Donde una vez menos de 50 almas se aferraron a la vida, ahora más de 300 llamaban a Ravensholm hogar. El puerto bullía de barcos mercantes que traían mercancías de tierras lejanas, mientras que las colinas circundantes se habían transformado en tierras de cultivo productivas que daban cosechas legendarias en toda la región. Pero el cambio más notable no era visible para los observadores casuales. Era la calidad de vida en sí misma, la ausencia de hambre extrema, la seguridad que provenía de saber que nadie sufriría solo, el profundo sentido de comunidad que había surgido de las dificultades compartidas y el apoyo mutuo. Encaramado en el hombro de Anar, ahora del tamaño de un gato grande, pero aún con la misma naturaleza gentil, había sido su compañero desde aquel fatídico día. El joven dragón, que había adoptado el nombre de Ala de Ascua en la antigua lengua de su especie, se había convertido en parte de Ravensholm tanto como las montañas que lo rodeaban. Aunque aún invisible para la mayoría de los humanos, aquellos con una vista particularmente aguda a veces vislumbraban una sombra bronceada acompañando a Aar en sus rondas. Y los niños a menudo hablaban de sueños con un dragón amigable que les contaba historias de los picos lejanos y los valles profundos. «Viene hoy», le susurró Ala de Ascua a su mente, la voz mental ahora madura y resonante con la sabiduría de su especie. Madre desea ver qué ha crecido de la semilla que plantó. Aar sintió, sin sorpresa. Había sentido que algo se gestaba desde hacía días, una sensación de expectación que parecía emanar del aire mismo que rodeaba el asentamiento.
¿Crees que estará contenta? Mira a tu alrededor, respondió Ala de Ascua, señalando con un ala hacia la próspera comunidad que se extendía abajo. Los niños juegan donde antes solo habitaba la tristeza. Los ancianos comparten sabiduría en lugar de racionar la desesperación. Los jóvenes planificaban su futuro en lugar de simplemente esperar sobrevivir un día más. ¿Cómo iba a estar de otra manera que no fuera complacida? Cuando el sol alcanzó su cenit, proyectando sombras nítidas sobre los picos de las montañas, una oscuridad comenzó a cernirse sobre el cielo del norte. Pero no se trataba de la oscuridad de las nubes de tormenta ni de la noche que se avecinaba. Esto era algo mucho más magnífico. La sombra de unas alas tan vastas que podían eclipsar al mismo sol. El gran dragón descendió lentamente, con movimientos gráciles a pesar de su inmenso tamaño. Sus escamas, de un profundo bronce como las hojas otoñales, estaban surcadas por vetas doradas que captaban la luz del sol y la reflejaban en brillantes cascadas. Sus ojos, antiguos más allá de toda medida y sabios más allá de la comprensión mortal, recorrieron el asentamiento con una expresión de profunda satisfacción. Aterrizó en la meseta sobre Ravensholm con sorprendente delicadeza, desplegando unas alas que podrían haber cobijado a todo el pueblo bajo su extensión. Su presencia era sentida por cada criatura viviente del valle. Los caballos relincharon suavemente en señal de reconocimiento. Los pájaros enmudecieron en señal de respetuoso reconocimiento, e incluso el viento pareció aquietarse en deferencia a su majestad. «Vete», le instó Emberwin con dulzura. «Ella te espera». Inar ascendió por el sendero de montaña que había recorrido innumerables veces en los años transcurridos desde aquel primer encuentro extraordinario. Pero esta vez fue diferente. Esta vez escaló no como un hombre desesperado aferrándose a la vida, sino como alguien que había aprendido a ser digno de la confianza depositada en él. Valdris, madre de los etéreos del norte, observó su llegada con ojos que contenían la profundidad de siglos. Cuando él estuvo lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de su enorme figura, ella inclinó su gran cabeza en un gesto que era inequívocamente un saludo entre iguales. Forja de hierro de Aar. Su voz interior era como el sonido del viento a través de profundos valles, antigua y poderosa, pero de algún modo infinitamente suave. Aquel que mostró bondad hacia mi hijo menor. ¡Qué buena madre!, respondió Ana en voz alta, sabiendo que lo entendería independientemente de cómo eligiera comunicarse. Su donativo no solo ha transformado mi vida, sino la de todos los habitantes de este valle. Siempre estaremos en deuda con ustedes. No hay ninguna deuda, respondió ella, y él pudo percibir la diversión que le causaba tan solo la idea. Lo que habéis logrado aquí se ha conseguido gracias a vuestra propia sabiduría y compasión. El tesoro no era más que una herramienta. Su uso fue enteramente decisión tuya. Alzó la cabeza y contempló el asentamiento, observando cada detalle de en que se había convertido. Hiciste una buena elección, mejor de lo que yo me hubiera atrevido a esperar. Tuve un buen maestro, dijo Aar, mirando a Emberwin, que había volado hasta posarse en su hombro. Tu hijo me demostró que la bondad dada libremente se multiplica más allá de toda expectativa. Sí, Valdrus asintió, y su voz interior transmitió notas de orgullo maternal. Emberwin ha adquirido gran experiencia en su empresa. El vínculo que os une os ha moldeado a ambos de maneras que honran los antiguos pactos entre nuestras especies. La atención de la madre dragón se centró en su cría, y por un momento, la comunicación entre ellas fue demasiado rápida y compleja para que Anar pudiera seguirla. Pero alcanzó a vislumbrar su conversación mental. Aprobación por las decisiones tomadas, sabiduría para los desafíos por venir, y sobre todo, un amor profundo que trascendió las barreras entre las especies. He venido a hacer una oferta, dijo Valdrus, incluyendo a Aar en su comunicación. Una vez más, las viejas costumbres se están volviendo al mundo. La magia se agita en las profundidades de la tierra y en las alturas del cielo. La humanidad necesitará guías en los tiempos venideros.
seres que comprenden tanto el poder del conocimiento ancestral como la sabiduría de la compasión moderna. Ella volvió sus grandes ojos dorados completamente hacia él, y sintió el peso del destino asentándose sobre él como un manto. ¿Aceptaría usted el papel de intermediario entre nuestros pueblos, un puente entre el mundo que fue y el mundo que está por venir? La magnitud de lo que ella le ofrecía lo dejó sin palabras por un momento. Servir de enlace entre dragones y humanos para ayudar a guiar a su especie a través de los cambios que se avecinaban. Fue a la vez un honor increíble y una enorme responsabilidad. Piensa bien, aconsejó Valdris. Una vez tomada la decisión, no se puede deshacer fácilmente. Tu vida sería más larga que la de los humanos comunes, pero también sería más compleja, llena de desafíos que pocos de los tuyos podrían imaginar. Aar contempló el asentamiento que había ayudado a construir, a la gente que había aprendido a confiar en la bondad en lugar del egoísmo, en la comunidad en lugar del aislamiento. Luego miró a Emberwin, el pequeño dragón que se había convertido en su amigo más cercano y compañero más fiel. Si acepto, dijo lentamente, ¿podré seguir cuidando de la gente de Ravensol? Mientras te necesiten, le aseguró Valdrus. Pero vuestra influencia se extendería mucho más allá de un solo asentamiento, mucho más allá de una sola generación. Tu contribución sería fundamental para moldear la relación entre dragones y humanos durante los siglos venideros. La trascendencia de la decisión era enorme. Pero mientras Ana lo reflexionaba, se dio cuenta de que su decisión había estado tomada en el momento en que ofreció pan por primera vez a un cachorro de dragón hambriento. Cada acto de bondad realizado desde entonces lo había estado preparando para este momento, esta oportunidad de extender la compasión a una escala que nunca había imaginado posible. Acepto, dijo, con voz firme y convencida. Si crees que soy digno de tal confianza, entonces haré todo lo que esté en mi mano para demostrar que esa creencia está justificada. Valdris inclinó su enorme cabeza en señal de asentimiento, y algo fundamental cambió en el mundo que las rodeaba. Aar lo sintió como un hormigueo en la sangre, una agudización de sus sentidos, una repentina percepción de corrientes de poder que fluían a través de la tierra y el aire como ríos invisibles. Está hecho, dijo la madre dragón. El pacto está sellado. Bienvenido a la hermandad del puente, Aar Forja de Hierro. Que tu sabiduría crezca con los años y que tu compasión jamás flaquee. Al concluir la ceremonia, Valdris extendió sus alas y se preparó para regresar a su guarida en la montaña. Pero antes de partir, dejó un último regalo, una pequeña piedra perfectamente redonda que palpitaba con fuego interior. Cuando llegue el momento en que necesites consejo o ayuda, sostén esta piedra contra tu corazón y pronuncia mi nombre. La distancia no significa nada para quienes comprenden la verdadera naturaleza de los lazos forjados con bondad. Dicho esto, se elevó al cielo, sus alas captando el sol de la tarde y proyectando sombras de arcoíris sobre el valle. Dio una vuelta, muy por encima del asentamiento que se había convertido en símbolo de lo que era posible cuando diferentes pueblos elegían la cooperación en lugar del conflicto, y luego desapareció entre los picos del norte de donde había venido. Aar permaneció largo rato en la ladera de la montaña, sintiendo el peso de sus nuevas responsabilidades. Pero no era una carga. Era un privilegio, una oportunidad para construir sobre los cimientos de bondad que lo habían salvado. Su vida y transformó su mundo. Así dijo Emberwin, acomodándose mejor en su hombro. ¿Estás listo para la próxima aventura, amigo mío? Anar sonrió, mirando el próspero asentamiento a sus pies y luego el vasto cielo donde los dragones surcaban el cielo con alas ancestrales. Contigo a mi lado, pequeño amigo, estoy listo para todo. Juntos, emprendieron el descenso por el sendero de la montaña, preparados para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que el futuro les deparara. Tras ellos, el sol se ocultaba sobre las cumbres en un resplandor dorado y carmesí, mientras que ante ellos se extendía la promesa del amanecer y todas las posibilidades que éste traería consigo. El vínculo entre dragón y humano se había forjado en un momento de desesperada bondad,
fortalecido a través de años de confianza mutua y sellado para siempre. Era una alianza que resonaría en los anales de la leyenda, inspirando a las futuras generaciones a creer que incluso los actos de compasión más pequeños pueden transformar el mundo. En el asentamiento de Ravensholm, los niños crecerían escuchando la historia de Aar Ironforge y su dragón compañero, aprendiendo que la verdadera riqueza proviene no de lo que atesoras para ti, sino de lo que das libremente a los demás. Y en las altas cumbres donde moraban poderes ancestrales, los dragones recordarían al humano que demostró que su especie podía ser más que enemigos o extraños. Podían ser amigos, aliados y socios en la construcción de un mundo mejor para todos. La era de los héroes no había muerto. Simplemente esperaba a alguien lo suficientemente humilde como para alimentar a una criatura hambrienta sin esperar recompensa, y lo suficientemente sabio como para usar los dones recibidos al servicio de algo superior a sí mismo. El vínculo eterno había comenzado con un simple acto de bondad. ¿A dónde conduciría? Solo el tiempo lo diría.